En esta octava clase vamos a compartir algunos elementos centrales de lo que en este curso vamos a llamar epistemología postcuniana, es decir, epistemología reciente y actual que sigue por la línea historicista y contextualista, apartándose bastante de las lecturas más radicalizadas y racionalistas y relativistas de Kuhn, y volviendo a ideales epistémicos más clásicos, más propios del mainstream epistemológico. Hablo entonces de contextualismo y sociologismo, queriendo por un lado señalar esta recuperación de los mejores elementos contextualistas historicistas, apertura disciplinar, naturalización y giros que va a tener esta epistemología postcuniana, y por otro lado esta forclusión, este apartamiento de las lecturas más radicalizadas de la obra de Kuhn, más extremistas, que van a ser de alguna forma desplazadas hacia la parte baja del PES, hacia la sociología de la ciencia y otras disciplinas empíricas de carácter metateórico. Volviendo al PES, estamos ya ubicados en el último cuarto del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, donde ya están estabilizadas los tres estilos, los tres hilos, las tres vertientes, las tres músicas epistemológicas, y estamos situándonos abajo en la epistemología postcuniana en sentido estricto. Todo este óvalo amarronado se podría llamar postcuniano en un sentido amplio, de que todo sucede después del sacudón epistemológico que provocan las tesis de Kuhn y la discusión en torno a ellas, pero en sentido más estricto vamos a hablar de epistemología postcuniana para solo la vertiente de abajo del PES, la que conserva los fuertes elementos contextualistas, socioculturales, sociohistóricos, críticos. Como habíamos dicho en la clase pasada, desde los años 70 se produce una apertura y redireccionamiento de la epistemología a causa de la discusión pericuniana, a causa de la discusión en torno a las ideas de Kuhn y posibles derivaciones extremas de esas ideas que nos apartarían de los ideales epistemológicos clásicos, y por tanto se terminan de estabilizar los tres estilos de análisis metateórico de los que venimos hablando en varias clases: el analítico, formalista, sintactizante, positivista, mayormente empirista, del centro del PES, el semanticista en la parte alta, del cual solo hicimos algunos prolegómenos en la clase pasada y al que le dedicaremos la clase siguiente, y el historicista, que es el objeto de esta clase, el estilo iniciado en esta nueva filosofía de la ciencia contextualista y sociologizante, y después estabilizado en esta recuperación de los ideales clásicos de la epistemología, ahora informados, vistos, enriquecidos por esta apertura disciplinar y este mayor grado de naturalización. Entonces, como les decía en el mapa anterior, hablamos de una epistemología post-Kuhn en un sentido muy amplio. Todo lo que está a la derecha de esta barra de interrupción pericuniana, de este impasse pericuniano, es post-Kuhniano en sentido amplio, pero vamos a reservar el rótulo de post-Kuhnianismo o epistemología post-Kuhniana a lo que está abajo en el PES, a las derivaciones del historicismo recientes y actuales, que conservan esta apertura, este enriquecimiento hacia lo sociocrítico. Estamos, por tanto, situados aquí. Retomo esta diapositiva ahora modificada de la clase pasada, las lecturas de la obra kuhniana divididas como en dos grandes vertientes o grupos, unas más exageradas, haciendo más pie en los elementos relativistas y racionalistas, y unas más conservadoras, más tradicionales, probablemente más cercanas a lo que el propio Kuhn pretendía, según entendemos de su postfacio y otros comentarios a su propia obra. Las lecturas más exageradas, más radicalizadas, tienen un fuerte viraje hacia el relativismo y el racionalismo, toman de frente la naturalización sociologizante e historizante, se comprometen con un uso más sistemático del utillaje metodológico y teórico de las ciencias sociales y las ciencias empíricas, de carácter social y humano, alejándose del estilo general argumentativo, elucidatorio, logicista, analítico propio más de la filosofía, y buscando más hacer parecer la epistemología a otras ciencias empíricas sobre la ciencia. Dentro de estas lecturas extremas, vamos a comentar muy brevemente, fuera del PES y ya fuera del curso, sociología del conocimiento científico, como una forma de hacer estudios sociales
sobre la comunidad científica, sus dinámicas y sus hallazgos, bastante extrema y virada hacia el relativismo y el racionalismo, y por otra parte, los llamados estudios sociales de la ciencia y la tecnología, Science Studies en inglés, que es una versión mucho más moderada, aunque mucho más polifacética, abierta, diversa, disjunta, un gran paraguas conceptual y teórico para un montón de aproximaciones disciplinares y adisciplinadas al estudio de la ciencia en sus múltiples flancos y aspectos para completar un panorama muy rico de respuestas a la pregunta general y abstracta de qué es esa cosa llamada ciencia. En las lecturas más conservadoras, lo que se va a intentar hacer es conciliar estos giros de apertura a nuevas disciplinas y nuevos enfoques y esta tendencia creciente a la naturalización, a comparar o equiparar la epistemología a otras disciplinas empíricas o fácticas del campo social y humano, con los ideales, finalidades, preguntas, metodologías, abordajes y respuestas más clásicos de la epistemología de todos los tiempos, y en especial lo que se había estado circulando a lo largo de las primeras 6-7 décadas del siglo XX. Tenemos entonces, como decíamos en la clase pasada, esta flecha hacia atrás, que es una vuelta a los ideales epistemológicos clásicos, a las grandes preguntas, a los topoi, y esta raya horizontal roja marcando un límite estricto entre la epistemología de otras disciplinas, y con esta centrifugación o forclusión de algunos personajes afuera de la raya, que ya van a ser identificados como sociólogos de la ciencia o estudiosos de la ciencia, influidos fuertemente por la obra de Kuhn y sus derivaciones, pero ya fuera del campo de alcance tradicional de una epistemología. Fuera del PES entonces tenemos por un lado lo que se llama sociología del conocimiento científico, casi sinónimo de ello es el programa fuerte, que es una forma de hacer sociología del conocimiento científico muy extrema, muy influenciada por los giros, muy comprometida con ciertas cuotas de relativismo y racionalismo, muy contextual, sociocultural y crítica, y en menor medida un sinónimo de esto es el Círculo de Edimburgo, que es un conjunto de estudiosos en Edimburgo, Escocia, comprometidos con esta visión de estudios sociales de la ciencia, entre ellos destacan David Bloor y Barry Barnes, que son pioneros en esta sociología extrema del conocimiento científico. Este tipo de estudios sobre la ciencia probablemente tuvieron su cuarto de hora de esplendor en el último cuarto del siglo XX, las décadas de 80 y 90 fueron muy citados y leídos, proveyeron de una visión crítica de la ciencia muy interesante y empoderadora, y probablemente cayeron luego en desgracia debido a su extremo relativismo y racionalismo, que no convenció del todo a otras comunidades académicas interesadas por la naturaleza de la ciencia. Desde luego, con la propia epistemología, dentro ya del PES, son un tipo de estudios poco queridos y poco apreciados porque muestran una imagen muy iconoclasta, muy desenfadada, muy demoledora de la empresa científica, desdibujando, desestimando la capacidad de las ciencias naturales de conocer el mundo, intervenirlo y explicarlo, y poniendo mucho más peso en los aspectos sociológicos y políticos y de poder, usándolos como causas, como elementos causales para explicar toda la naturaleza del conocimiento con poca relación o con poca referencia a los elementos más internalistas, más internos propios de la dinámica científica, la experimentación y observación, de la explicación sobre el mundo y la argumentación. Por supuesto que aparte de Bloor y Barnes existen otros sociólogos de la ciencia, Collins y Pinch son dos muy famosos, también Latour y Bulgar, personajes que a veces se los puede clasificar en otras disciplinas o más generalmente en el paraguas amplio de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Brevísimamente, esta corriente no nos interesa porque cae fuera del PES, pero es un intento de nuevo de naturalización fuerte de los estudios metacientíficos o metateóricos, con mucho input de la sociología dominante en la época, y con un extenso uso del aparato teórico y metodológico de las ciencias sociales vigentes en el último cuarto del siglo XX. Este tipo de estudios se han enfocado mucho en las grandes instalaciones, lo que se llaman grandes instalaciones, lugares enormes y caros, transnacionales, consorciados, donde se hace ciencia, por ejemplo, el Large Hadron Collider, la famosa máquina de Dios, o el Proyecto Genoma Humano, o telescopios o lugares así espectaculares, donde se hace Big Science, tecnociencia, mirando ahí la dinámica de la comunidad científica y la construcción laboriosa y compleja del conocimiento científico. Y por otro lado tenemos los llamados estudios sociales de la ciencia y la tecnología, como un gran hiperónimo o paraguas vago e impreciso para agrupar un montón de estudios de diferente tipo, cariz,
profundidad y estabilización sobre la ciencia. Estudios metateóricos, metacientíficos de segundo orden, todos de carácter fuertemente crítico, sobre las ciencias naturales y sus tecnologías asociadas y su lugar en la sociedad y la cultura de fines del siglo XX. Estos estudios sociales contienen dentro intentos de hacer metaciencia, productos metacientíficos de muy diversa filiación disciplinar. Hay dentro de allí estudios más sociológicos, antropológicos, etnográficos, politológicos, económicos, lingüísticos, de género, con enfoque queer, y un larguísimo etcétera. Una gran variedad de marcos referenciales teóricos y de apoyos disciplinares. Y también, por supuesto, hay enfoques más adisciplinados, más emergentes, todavía no muy identificados con disciplinas académicas estrictas, por ejemplo, el enfoque de ciencia, tecnología y sociedad, o como les mencioné antes, los estudios queer que todavía emergen más tímidamente y no están del todo estabilizados como disciplinas académicas reconocibles. De esa enorme variedad de enfoques disciplinares y más adisciplinados, se sigue la enorme diversidad de temáticas que cubren los estudios sociales de ciencia y tecnología, y eso se puede constatar en cualquier congreso grande, por ejemplo, los que se organizaban aquí en Argentina periódicamente, a cargo de la Universidad de Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, donde se ve una enorme variedad de profesionales de distintas carreras y procedencias, con diversos aproximaciones teóricas, tratando de muy diferentes asuntos de la pregunta grande que es la ciencia y con qué se come, o qué es esa cosa llamada ciencia. Creo yo que lo único que unifica, bueno, dos cosas unificarían a estos personajes, a los estudiosos académicos, investigadores que se sentirían identificados con los estudios sociales de la ciencia y tecnología. Una es, por supuesto, el extensivo uso de utillaje de otras disciplinas científicas sociales, la permeabilidad, la apertura a la influencia de otras disciplinas científicas sociales, y el otro, el hilo temático de una crítica muy fuerte a la ciencia contemporánea, en donde se pone en valor el trazar los vínculos fuertes de la ciencia con el establishment político y económico, desvelar los jugos de poder, ir a fondo en el estudio crítico del lenguaje y la retórica usadas por las ciencias contemporáneas, y un largo etcétera. Una crítica general hecha desde la perspectiva de las ciencias sociales, generalmente sobre las ciencias naturales y sus tecnologías. Ese sería como el, el, la música en común, el hilo temático que unifica los diferentes estudios de este estilo. Los estudios sociales de ciencia y tecnología estarían dentro del PES, en el borde inferior, muy cerca de la epistemología postcuniana, y en cambio la sociología del conocimiento científico dura probablemente estaría más alejada hacia abajo en el PES, más desconociendo los ideales epistemológicos clásicos y apartándose cada vez más de sus teorías y métodos, buscando en las respuestas estrictamente sociológicas, sociologizantes, marcos explicativos para la naturaleza y dinámica del conocimiento científico. El hecho de que los estudios sociales estén más cerca del centro del PES, más cerca de la aleta de abajo, más cerca de la epistemología postcuniana, hace que a veces los bordes sean difusos y uno asista a ponencias, presentaciones, publicaciones, congresos, capítulos de libros, manuales, handbooks, etc., en lo que es difícil trazar una línea divisoria entre estos enfoques postcunianos, epistemológicos estrictos, y otros estudios metateóricos, metacientíficos de carácter sociocultural similar que están muy cerca de ellos. ¿Qué pasa entonces con la epistemología postcuniana en sentido estricto? Lo que sí vamos a ver dentro ya del PES, en ese óvalo de abajo, y que vamos a dar en llamar epistemología postcuniana aquí en el curso. Bueno, se ponen en valor los elementos contextualistas, historicistas, sociologizantes, asumiéndose a fondo estos giros que hubo en la segunda mitad del siglo XX, con gran influencia de las disciplinas científicas sociales y humanidades, que redireccionan la problemática epistemológica y metateórica en general y proveen de herramientas teóricas y metodológicas a la epistemología. Entonces tenemos esta revisión que habíamos visto en el mapa la semana pasada, estos bucles de revisión, volviendo al Kuhn clásico, al Kuhn literal, al Kuhn por el propio Kuhn, y a lo que se estaba cosiendo y pensando en la nueva filosofía de la ciencia de los dos estilos, el historicista fuerte y el más de crítica interna, y alejándose de esta centrifugación más sociologizante, más relativista y racionalista, que había expulsado, o que estaba comenzando a expulsar a estos otros personajes más radicalizados. Tenemos la apertura a las influencias de otras metadisciplinas y de distintas ciencias sociales y humanidades, una fuerte influencia del contorno de esta nueva episteme dibujada en los años 70 en adelante, con gran dinamismo de las disciplinas
antiguas que se rediseñan a fondo, de disciplinas nuevas que emergen y de interdisciplinas, multidisciplinas y transdisciplinas. En particular, me interesa destacar el gran influjo metodológico en este movimiento sostenido hacia la naturalización de la epistemología, hasta que cada vez más se nutra de estudios empíricos sobre la ciencia para poder aportar evidencias en favor de sus tesis epistemológicas. La importación de utillaje metodológico es muy, muy central. Se incorporan formas de acceder a campo de las distintas ciencias sociales. Por tanto, se toman elementos, por ejemplo, de la etnografía, como la observación participante o no participante, para acceder a las comunidades científicas, a los practicantes de la ciencia, elementos de la sociología, como el uso de estadística, muestreo, cosas de ese estilo, para poder ver cuestiones en torno a la ciencia, elementos de la cienciometría, de las herramientas más estadísticas y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, para ver dinámicas de publicación, citaciones e impactos, elementos propios de la lingüística o la semiótica, para analizar el discurso multimodal de los científicos, en sus variadas manifestaciones, en su gran diversidad de tipos textuales, se analizan desde obras históricas de los grandes científicos del pasado hasta emails y correspondencia rápida intercambiada por científicos en la actualidad. Y así sucesivamente, las diferentes ciencias sociales y humanidades influyen con su aparato metodológico en esta naturalización girada, estos giros de la epistemología postcuniana. Tenemos entonces estas flechas rojas mostrando el fuerte influjo del contexto de otras disciplinas metateóricas y disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, apretando, presionando fuertemente para asumir más fuertemente a fondo, con más gravitación, el giro naturalista de la epistemología. Tenemos, por último, que se vuelve a los topos ya existentes, pero que han sido desdeñados, desdibujados o sobreestilizados en la epistemología mainstream del siglo XX. Eran temáticas, o son las de la epistemología postcuniana, temáticas que desde siempre han estado circulando en la reflexión metateórica o metacientífica, desde antiguo, desde la Grecia clásica, muy retomadas, por ejemplo, en el medioevo, en el Renacimiento y en la época moderna, luego de nuevo en el siglo XIX y la mitad del siglo XX, pero en general con acercamientos muy estilizados, provenientes de este compromiso con el positivismo y el cientificismo, con esta imagen romantizada o sobre-romantizada de la ciencia, que la coloca como un ídolo de bronce, o encerrada en su torre de marfil, poco relacionada con otros asuntos humanos, con otras disciplinas y con otras actividades del quehacer humano. Entonces, realmente las preguntas que va a retomar la epistemología postcuniana existían desde siempre, pero probablemente las respuestas disponibles hasta ahora eran muy limitadas debido a estas tesis de partida, estas asunciones, los famosos dogmas, los que hablaba Quine, de carácter positivista y cientificista, que estuvieron circulando durante varios siglos y se terminan de estabilizar en el siglo XIX con el positivismo clásico. Tenemos entonces esta idea de una vuelta hacia los ideales clásicos de la epistemología, sus preguntas, sus problemas, sus tipos de soluciones, y también, por supuesto, a sus retóricas, a sus formas de escribir, de decir, de presentarse, o sea que se reinscribe esta corriente en la epistemología más hegemónica, en la epistemología como disciplina académica estabilizada, volviendo a participar de los mismos foros, los mismos espacios de intercambio, las mismas publicaciones, los mismos órganos de difusión. Se reencuentra entonces los otros dos colores o sabores de epistemología, los otros dos estilos, con este tercero, que estaba un poco perdido debido a esta tendencia centrifugadora causada por la exageración sociologizante. Tenemos entonces la epistemología postcuniana, tal cual la caractericé brevemente en la clase pasada, estos topos clásicos que habían sido sobresimplificados y que ahora vuelven a ser visitados, descorriendo estos dogmas de sobreestilización planteados desde el positivismo. Por tanto, vamos a retomar el estudio del lenguaje científico, de las prácticas científicas y los valores científicos, ya ahora deshaciéndonos de las rémoras del pasado, de suponerlos como elementos menores y supeditados al cuerpo teórico, y pensando ahora que son componentes vivos, autónomos, ricos y pulsátiles de la propia práctica epistemológica, de la propia práctica científica, de la propia actividad científica. Entonces, vamos a hablar de un viraje, de una búsqueda de estudio de la retórica de la ciencia, de la pragmática de la ciencia y de la axiología de la ciencia, entre formas estilizadas, complejas y snob, de llamar a los estudios sobre lenguajes, prácticas y valores.
¿Qué quiere decir esto de volver al lenguaje científico como problema? Problematizarlo. Bueno, descorrer la estilización que había propuesto el positivismo del siglo XIX y luego retomada por la corriente analítica y positivista clásica del siglo XX. Reconstrucción estilizada que planteaba la necesidad del lenguaje formal, único, abstracto, altamente matemático, unívoco, no ambiguo, despojado de toda intención que no fuera la informativa y alejado de los tropos, figuras y herramientas retóricas de otros ámbitos del lenguaje. Entonces, lo primero a hacer en la epistemología postcuniana para poder trabajar el lenguaje científico es otorgarle autonomía como un factor más de producción de la ciencia y entenderlo como una forma más del lenguaje humano, igual de viva y rica y compleja, igual de no estereotipada y no formalizada que cualquier otra forma de lenguaje. Entonces recupera la idea de Wittgenstein de los juegos del lenguaje y se acercan los usos científicos del lenguaje a los usos en otros ámbitos. Por supuesto que a veces esto es difícil de reconocer porque lógicamente el positivismo, el cientificismo, el Círculo de Viena, la concepción heredada, miraban el lenguaje científico de una forma súper estilizada, que es la de los papers, o la de los libros de texto, donde efectivamente hay una serie de reglas de enunciación, unas reglas para componer los textos, que son muy estereotipadas y muy rígidas, son propias de las comunidades académicas y de las prácticas del lenguaje, que nos hacen un poco creernos que el modelo este tan aséptico, tan neutro, tan formalista, tan matemático, tan apartado del uso del sentido común, es válido. Cuando destapamos esta caja de Pandora y vemos que el uso del lenguaje en la ciencia obedece a muchas más intenciones, se dirige a muchos más objetivos y se formula o se actualiza en un montón de canales y códigos, entonces nos damos cuenta de la insuficiencia de ese modelo. Necesitamos un modelo mucho más amplio, más vivo y más rico, más crítico, de la naturaleza del lenguaje científico. Una vez hecha esta apertura de la caja negra, por volver a problematizar el lenguaje científico, ponerlo como un problema, entonces lo atacamos, o la epistemología postcuniana lo ataca, con todas las herramientas teóricas disponibles, teóricas y metodológicas disponibles, incluso desde un punto de vista empírico, enriquecida por los aportes metodológicos de otras disciplinas, para estudiar distintos aspectos del lenguaje. Esto quiere decir, por ejemplo, que se van a usar mapas conceptuales, grafos, software computacional, análisis de contenido, análisis de discurso, herramientas de la retórica, de la teoría argumentativa, para analizar piezas del lenguaje, ¿sí? Textos producidos por los científicos en muy diversos formatos. Se analiza el discurso escrito y oral, del pasado y del presente, el discurso ya estabilizado, compartido y consensuado, el discurso work in progress, el discurso que está todavía siendo pensado y hervido, los intercambios, los debates, las controversias, las amenazas, las influencias, los juegos de poder y un largo etcétera. ¿Sí? Se mira el lenguaje en toda su complejidad. Como voy a decir también para los otros dos topos y revisitados por la epistemología postcuniana, un acercamiento interesante a las producciones de la epistemología postcuniana en torno al lenguaje tiene que ver con mirarlo en el cine, con cine debate o cine foro. Ver películas de las últimas 2 décadas del siglo pasado y también de lo que va de dedicadas a una visión más crítica y compleja de la ciencia. Estoy hablando de cine comercial, cine de ficción, basado o no en hechos reales, que hace pie o pone foco en eventos científico-tecnológicos, en asuntos científicos vinculados a saber científico-tecnológico, famosos como la polémica en torno al patentamiento del HIV, la cuestión de los diamantes de África, las enfermedades huérfanas y su escaso tratamiento, las enfermedades endémicas en poblaciones pobres, desestimadas por las grandes farmacéuticas, y un larguísimo etcétera. Un montón de películas centradas en este tipo de asuntos densos de carácter sociocientífico, que están influidas en sus guiones, en su realización, en su perspectiva, por esta forma de hacer epistemología y presentan una visión mucho más rica, más compleja, más multidimensional del lenguaje científico. Y por supuesto, si uno considera, o si esta epistemología postcuniana considera que el lenguaje científico ya es una variable más a tener en cuenta, no está supeditado a las teorías, sino que es algo vivo e interviniente, tiene autonomía conceptual respecto de teorías y métodos, entonces va a poner foco en la función epistémica, constructiva, dadora de sentido, semiótica del lenguaje. Se va a apartar, por tanto, de las analogías clásicas positivistas, que uno encuentra muy atrás en el tiempo, en el propio Newton, en Lavoisier, en Boyle,
en Grande Científico del Pasado, de que el lenguaje solo al final ordena, etiqueta, nombra, clasifica, para pensar que en realidad el lenguaje construye realidad, inviste de sentido, genera categorías, mueve el mundo, interviene. Vale decir que de alguna forma la carga teórica de observación e incluso el propio paradigma, la cosmovisión, el posicionamiento, la mirada teórica se van a vehiculizar en juegos de lenguaje muy complejos, que son los que van a dar sentido al mundo. No van a venir a posteriori cuando uno tiene una idea clara y distinta, bien distinguida, bien formulada, y va a etiquetar después diciendo, bueno, llamaré a esto tal cosa, tal otra. El lenguaje va a estar desde el inicio, configurando la propia realidad, viniendo las observaciones, experimentaciones, intervenciones, y generando formas de apropiarse de la realidad explicativas, predictivas y normativas. El ejemplo que me gustaría tratar con ustedes acá, bueno, tengo dos pequeños ejemplos, el de textos clásicos. Este es solo un abordaje de la posible retórica de la ciencia. Como les conté, es un análisis de textos clásicos, del pasado histórico, donde grandes personajes ponen a disposición de sus colegas tinglados teóricos de mucha densidad y mucho alcance, y van a ser los famosos libritos de Kuhn, los libros fundacionales paradigmáticos que van a seguir de cerca los científicos durante la ciencia normal. Por tanto, elegí, con poca originalidad, por cierto, a Newton y a Darwin, mencionados por el propio Kuhn en su libro, como fundadores de visiones paradigmáticas respectivas, una en mecánica y otra en evolución, con biodiversidad, selección natural, con sus respectivos textos fundacionales, en donde esas visiones de mundo se explican con muchísimo detalle, se fundamentan y se venden de una forma de tratar de convencer o persuadir a los otros. Aquí no elegí Principia Matemática, sino la nueva teoría acerca de luz y color, una carta de Newton extensa de 1171-72. Este segundo texto, a diferencia de Principia, está escrito en inglés, porque tenía otro público destinatario, otro lugar de circulación, a diferencia del libro. Este pretendía hablarle más a comunidades de practicantes, no a la academia de la Royal Society, y por eso está escrito en inglés y con un lenguaje muy distinto al de Principia Matemática. El texto este que breve que ustedes ven acá en inglés se refiere a la famosa figura, repetida hasta el cansancio en diversa iconografía, e incluso tapa de un disco de rock, del experimento, vamos a decir así, la pequeña experiencia de Newton, con un agujerito en la cortina, en el blackout de su casa, haciendo entrar un haz de luz solar bastante estrecho, obligándolo a pasar por un prisma triangular y viendo la figura que se formaba en la pared. Dice, y entonces la verdadera causa de la longitud de esa imagen, acá está hablando no de los colores y la separación, sino de la forma oblongada de la imagen, que en lugar de ser un punto, la forma se estira y se oblonga. Se detectó que no era otra que el rayo, o que la luz, consiste de rayos de diferente fracturabilidad, que, sin ningún respecto a la diferencia en su incidencia, son, de acuerdo con esos grados de fracturabilidad, transmitidos a diversas partes de la pared. Acá entonces está hablando de el concepto este de fracturabilidad. Él habla de refrangibility, en inglés refrangible, fracturable, un término oculto de la época, poco usado, tomado de estudios anteriores, de los siglos XVI y XVII, en torno a fenómenos de este estilo, donde los haces o pinceles de luz se fracturan pasando por diversos obstáculos. Tanto como cuando encuentran bordes o puntas, como cuando tienen que pasar por orificios o rendijas. Eso era muy conocido en la época, el concepto de diversas maneras, y llevó a Newton a estudiarlo con muchísimo cuidado. Escribió prolíficamente sobre el tema, y ahí aparece la idea de separación de colores, que él atribuye a los distintos grados de fracturabilidad de la luz. Se considera que la luz es una especie de pincel o de haz o de rayo duro, mecánico, articulado, que se fractura en la presencia de estos bordes o discontinuidades, y que esa fractura depende en grado del color de la luz, de la energeticidad, de la velocidad, del momento lineal de las partículas que constituyen la luz. La retórica completa es una retórica anónima en tercera persona y de gran certidumbre o certeza. Se detectó que la verdadera causa es, y la verdadera única causa, no las que dicen los otros anteriores que lo precedieron, sino lo que yo estoy poniendo acá en este libro, y se detectó, se vio, se comprobó, se experimentó. No yo hice o dejé de hacer, aunque por supuesto Newton sabe que tiene muchos textos en primera persona contando experiencias realizadas por él mismo. Aquí está
situándose fuera de la escena, mostrando que es el intelecto puro de los científicos el que detecta, piensa, encuentra, demuestra. La retórica es una retórica de convencimiento dura, casi autodemostrativa o apodíctica, muestra que esto es una obviedad, que es transparente, que cualquiera que lo examine 5 minutos se da cuenta de que Newton tiene razón, y propone una explicación modélica, la de la fractura viral de la luz, que para él se sigue los principios teóricos compartidos por la comunidad de esa época. Ninguna mención a otras explicaciones alternativas, mucho menos al carácter ondulatorio de la luz que andaba circulando por ahí y que pretendía ser un obstáculo, óbice, valladar, cortapisa o impedimento a los planes de Newton de reducir la luz a aspectos mecánicos. En el caso de Darwin, sobre el origen de las especies, de 1859, por supuesto que este libro ha sido estudiado muchísimo, y esto pretende ser nada más que un pequeñísimo ejemplo pasabocas o finger food, apenas un aperitivo de todo lo que se ha escrito, es para mostrarles brevemente de qué va la epistemología postcuniana cuando analiza el lenguaje. Darwin ha producido o ha provisto de mermelada epistemológica el estudio del lenguaje científico, por las metáforas, analogías, tropos, figuras del lenguaje, tipos de retórica, enunciación, carácter de los enunciados, performatividad, etc. Así que solo vamos a hacer una maqueta muy simplista de todos esos estudios, tomar un pequeño párrafo y ver el uso del condicional contrafáctico. Dice, si las especies hubieran sido creadas independientemente, no habría explicación posible a este tipo de clasificación. Se refiere a la clasificación arbórea propia de su marco teórico. ¿Sí? La clasificación está dendrítica, que parece converger en un punto al inicio, y que después se va separando como ramas de un árbol, haciendo cada vez más densa y más rica conforme nos acercamos a la actualidad, pero siempre conservando nudos entre las ramas, de modo de ver comunalidades que hacia atrás estarían convergiendo. Dice, no se podría sostener esta clasificación, pero ella se explica a través de la herencia y la compleja acción de la selección natural. Dice, si uno piensa en la obra creadora de Dios, Dios, si es totipotente o omnipotente, puede hacer la creación tan diversa como Él quiere. Puede crear a todos los animales y plantas, o diversos seres vivos, totalmente únicos e irrepetibles. El hecho de que se parezcan tanto, de que te haya tantas homologías, tantos parecidos, un surtido pequeño de variedades en la construcción de animales y vegetales, o de seres vivos en general, es indicio para Darwin de que estamos todos emparentados y que la película se puede pasar hacia atrás de manera convergente, que el árbol se va reduciendo en riqueza y diversidad conforme vamos hacia atrás. Un origen común y después una diversificación, que le explica, por supuesto, de manera teórica muy refinada, muy superpotente, con la idea de selección natural, variedad y selección. Acá de nuevo vemos el uso de herramientas retóricas que uno creería que solamente son aceptables en el derecho, la jurisprudencia, en la filosofía, en las artes, en otras ramas del saber humano, que ahora aparecen claramente en textos científicos canónicos. Insisto en que a veces nosotros no lo vemos, nos parece que la imagen positivista es satisfactoria porque a menudo nuestro recuerdo de lo que es un texto científico está fuertemente influido por nuestro contacto con los papers, que son un formato académico muy reciente, de la década del 50 en adelante, que está altamente estandarizado para mejorar la comunicación científica y hacerlo fácilmente reproducible y analizable por parte de la comunidad científica. Esa impresión errónea no nos debe oscurecer el hecho, nos debe tapar el hecho de que hay muchos más textos variados, textos en progreso, como le decía yo, textos en debate, textos constructivos, textos de convencimiento, y por supuesto también textos didácticos, textos para enseñar, que están muy alejados de esa retórica tan cuadrada del paper tradicional. Por supuesto que esto se puede expandir y pueden ustedes buscar más bibliografía, que luego compartiremos en prácticos, sobre muchos más estudios, sobre, por ejemplo, el uso de la ironía, la amenaza, el doble sentido, el humor, los juegos de poder, el sexismo en el lenguaje científico. El segundo asunto, si se acuerdan, es el de las prácticas científicas, o la práctica científica en general, ¿sí? La cuestión de hacer ciencia, science in the making, y las prácticas, la diversidad de prácticas científicas, vueltas a problematizar. De nuevo, muy lejos de la reconstrucción positivista del siglo XIX, retomada luego por el positivismo lógico y heredada por la concepción heredada, que es una concepción que técnicamente se llama descorporizada. Quiere decir que son solo cerebros pensantes, científicos analíticos, agentes cognitivos y decisores sin corporeidad, desprovistos de manos y de ojos, desprovistos de acción sobre el mundo natural.
Por tanto, lo primero, de nuevo, igual que con el lenguaje, es destapar, descorrer, levantar esta imagen estereotipada y simplista, otorgar a la práctica autonomía, representatividad y densidad en la fabricación de la ciencia y verla en todo su esplendor y complejidad. No simplificada como una práctica incorpórea, solo intelectual, de decisión y de inferencia, sino como una práctica real, situada, contextualizada, de manos y de ojos de personas reales con sus posicionamientos, puntos de vista, background, prejuicios, cosmovisiones, responsabilidades, compromisos, prejuicios, etc. Entonces, cuando se levanta esta idea simplificada, la práctica cobra vida y complejidad y tercera dimensión. La epistemología, por tanto, puede atender a la diversidad de aristas de la práctica, que son infinitas. Imagínense todo lo que implica la estabilización de una pieza de conocimiento en un paper o en un libro, la cantidad de personas que contribuyeron, desde financiadores hasta evaluadores, fabricantes, auxiliares, científicos, becarios, tesistas, publicadores, referís, empresarios, legisladores, etc. Y por supuesto todas ellas en un contexto social, político, económico, cultural, lingüístico muy rico que atraviesa, tiñe, transforma, sobredetermina esas prácticas o esas actividades. De nuevo, el estudio mucho más rico, crítico y contextualizado de las prácticas también puede implicar un estudio empírico de esas prácticas, acercarse a las prácticas reales del presente y del pasado, las del pasado a través del testimonio documental, a través de los instrumentos de época que quedaron, a través de su filiación, su linaje con prácticas actuales que son un poco arqueológicas o fósiles que quedaron trabadas en el tiempo, en el pasado, prácticas de artesanía o de técnica muy antiguas que pueden de alguna forma arrojar luz sobre prácticas del pasado. Bueno, por supuesto, iconografía, fotografías, daguerrotipos, pinturas, esculturas, representaciones murales de las prácticas del pasado, o también mirar prácticas del presente, y de nuevo puede ser interviniendo esas prácticas con observación participante, o mirándolas desde fuera con observación no participante, videografiándolas, entrevistando a científicos y científicas, haciéndoles que piensen en voz alta, que reconstruyan sus prácticas diarias y un largo etcétera. O sea, una fuerte presencia de datos de campo de todo tipo y color sobre las prácticas científicas que alimentan o proveen de evidencia para justificar las tesis epistemológicas. Una de las cosas que me parece más interesante de esta forma de hacer epistemología postcuniana, la praxeología centrada en las prácticas, es el rescate que hacen de la gran diversidad de actores presentes en cualquier práctica científica, que son claramente invisibilizados por la costumbre clásica de las ciencias naturales de premiar, de homenajear, de recordar, de inscribir a los cabezas de grupo, a los dueños de la idea, a los que están en la parte más alta de esta pirámide científica, que de alguna forma encuadraron, o financiaron, o pensaron, o diseñaron, o mandonearon, o parcialmente ejecutaron, o proveyeron de formalizaciones y matematizaciones al problema en cuestión. Por tanto, tenemos en cualquier libro de texto que se precie, de física, escolar o universitaria, lleno de nombres de varones blancos, cincuentones, ortivas, ¿sí? Pero de cincuentones lo podemos matizar porque conforme vamos hacia el pasado, más jóvenes eran científicos cuando hicieron contribuciones relevantes, debido a que había más por hacer y todo estaba más virgen. Pero bueno, en general son estos varones blancos, heterosexuales, clase medieros, a veces empingorotados, antes del siglo XIX y después ya más de la burguesía a partir del siglo XIX, que otorgan, dejan su nombre impreso en estos grandes legados, los monumentos que se llaman, de la ciencia, ¿sí? Oscureciendo que con ellos, junto a ellos, detrás de ellos, debajo de ellos, encima de ellos, hubo muchísimas más gentes participando. Por supuesto que relevar la diversidad de actores también tiene agenda colateral importante en la cuestión de género. Parte de los actores invisibilizados, dejados de lado, cubiertos por las arenas del tiempo, son las mujeres. Las contribuciones más relevantes de las mujeres de cada época a la actividad científica. No estoy queriendo decir que sean los únicos actores invisibilizados. Mencioné ya muchos otros, por ejemplo, los artesanos que fabricaban los instrumentos, los técnicos de laboratorio que ayudaban al montaje, a la experimentación en sentido estricto, los becarios y tesistas que son mano de obra barata y carne de cañón para la experimentación y quedan invisibilizados bajo la figura de su director, y muchos más actores de todo tipo y calaña. Como ejemplo les quiero mostrar una versión simpática, actualizada y con mucha
importancia para la enseñanza de las ciencias de lo que se llama nuevo experimentalismo. Nuevo experimentalismo es una corriente, una forma, una línea, un abordaje de la praxeología, del estudio de las prácticas científicas, que emerge en los años 80 y se mantiene vivo hasta el día de hoy, con mucho interés en la comunidad epistemológica. Tiene que ver con el estudio de estas prácticas científicas experimentales ahora, volviendo a los experimentos estereotipados de los siglos XVII, XVIII y XIX, tratando de reconstruirlas con cierta fidelidad y ver sus condiciones de producción. Reconstruir con cierta fidelidad quiere decir a veces tomar materiales de época y técnicas de la época sin traicionarlas ni vulnerarlas, y tratar de reproducir lo más parecidamente posible, lo más fielmente posible, las descripciones que tenemos de esos instrumentos o los instrumentos originales que pueden haber sobrevivido, o sus partes, o sus réplicas, o sus posteriores transformaciones. Aquí vemos el fotograma de un video de YouTube de un grupo de didáctica de las ciencias en Alemania, en la Universidad de Flensburg, en el norte de Alemania, comandado por el profesor Peter Hering. Él, con su grupo, reconstruyeron el famoso experimento de las aspas de Joule, de James Prescott Joule, y lo iteraron varias veces, intentaron mostrar las condiciones de producción del experimento. Trataron de ser muy fieles en el tipo de materiales empleados, en la construcción se hicieron algunas trampas, porque si no se hacía muy extensa la construcción, pero se trató de respetar lo más posible las condiciones de producción del experimento original, y después lo mismo las condiciones de iteración del experimento, las condiciones de corrida del experimento. Ahí vemos a una profesora de didáctica de las ciencias brasileña, que es Cibele Celestino Silva, que es una de las operadoras del experimento. Digo una de las operadoras porque efectivamente una de las primeras constataciones del grupo de Peter Hering es que efectivamente Joule jamás pudo haber hecho este experimento solito, que necesitan por lo menos 3 personas para hacerlo, que es imposible que él subiera las pesas, soltara el gatillo para que comenzaran a bajar las pesas, anotar los resultados, calibrar el termómetro, volviera el agua a su lugar original y así sucesivamente. Un montón de cosas tienen que ser controladas por más de una mano. ¿Quiénes son estas otras manos? Sabemos poco y nada de ello. En general, en cualquier experimento clásico, no se hace mucha mención a las ayudas. No se hace mención a los luthiers, a los fabricantes, a los técnicos, vidrieros, torneros, ebanistas, herreros que construyeron los instrumentos, tampoco a los operadores, tampoco a los ayudadores. Hay a veces menciones más periféricas, por ejemplo, la ayuda de Madame de Lavoisier, de Marianne Pause, a su marido encumbrado y empingorotado, o la mención en algunos textos de que se pedían niños expósitos o chiquillos de la calle para que por unas monedas ayudaran a hacer los experimentos. También a veces hay menciones a los Bob Patiños o a los Robins de estos Batmas, puestos siempre en una posición supeditada e inferior, los ayudantes, los pinkies de estos cerebros, y en general se invisibiliza bastante quiénes eran todos estos personajes que contribuyeron a la fabricación y puesta en marcha de la ciencia, a la construcción del conocimiento científico. Conforme vamos atrás en el tiempo, más acuciante se hace esto, más extremo se hace esto, y por supuesto, como ustedes saben, termina siendo una colección de nombres famosos de grandes fantasmones súper relevantes, empezando por Arquímedes, pasando por Galileo y terminando en Newton, Boyle, Einstein o Planck, o Maxwell o Faraday. Así que uno de los subproductos interesantes de este enfoque epistemológico, y en particular en la forma que lo hace el nuevo experimentalismo sobre las prácticas científicas, es la resucitación de escenas de ciencia, de ambientes de ciencia mucho más ricos y vivos, mucho más comunales, mucho más debatidos, mucho más controversiales, mucho más en vida, con gente que va y viene, piensa, pone las manos, a veces se accidenta, llora y ríe, en torno a los experimentos, ¿no? Esta visión de museo antigua, donde todo está a oscuras y solo y en silencio, y es operado con una única mano hábil, conectada con un único cerebro pensante. Como les digo, esto tiene mucho interés para el campo de ciencia de las ciencias, lo trabajaremos después. Por último, el tema de valores. Los valores científicos como problema, más o menos la misma idea. Se levanta este velo, esta tapa pesada, esta losa pesada del modelo simplificado, el modelo de la neutralidad total y absoluta, un modelo existente desde siempre, pero muy cultivado en el siglo XIX por los intereses políticos, sociales y económicos, debido a este entente cordial entre economía, política y ciencia que se gesta en el siglo XIX, se necesita esta imagen de neutralidad absoluta de la ciencia, proveedora solo de insumos correctos, valiosos, válidos, valederos,
para decisiones políticas y económicas, e incluso bélicas, tomadas por el aparato del Estado. Deprivada de todo interés ulterior, de todo atravesamiento valórico, de toda consideración ética y moral. Es un instrumento al servicio del poder de turno. Con esta mirada tan simplista, viene la famosa metáfora del martillo. La idea está de que la ciencia no es buena ni mala, es como un martillo, yo la puedo usar para clavar un clavo en la pared o para romperle la cabeza a un compañero, y son los usos de la ciencia los que pueden ser buenos y malos. La teoría de Newton, la teoría de Darwin no es ni buena ni mala, es neutra, valórica. Por supuesto que esto no es así, las teorías científicas son buenas y malas, en general son una mezcla extraña entre buenas y malas, sumamente compleja, y esto lo podemos seguir trabajando en el práctico porque es bastante peliagudo, bastante extraño. ¿En qué sentido puede ser mala una teoría o una ley dentro de una teoría? ¿Cómo podemos verle el costado malo a F igual a M por A? Esto se puede y lo vamos a tratar de hacer. La idea es ver la derrama de beneficios de la ciencia en la sociedad y también los medios adecuados a los fines, qué medios se atravesó o se utilizó para llegar a ciertos fines, ¿sí? Con esta idea del fin justifica los medios, qué medios que a veces son más espurios, más grisáceos, más ambiguos, más dudosos, más antiéticos, pueden llegar a necesitarse para llegar a fines que son efectivamente cargados de valores más positivos. Se supone que apuntan al mejor vivir en el planeta. Cuando se abre esta caja negra, igual que en los otros dos casos, se atiende a una visión de valores mucho más compleja y rica, mucho más matizada y mucho más atravesada, en la que aparecen valores estos aléticos tradicionales de verdad y falsedad, utilidad, corrección, coherencia, consistencia, validez, corroboración, apoyo, etc. Valores epistémicos más generales del estilo de belleza, simetría, utilidad, parsimonia, compatibilidad con el conocimiento metafísico y filosófico, relaciones con objetos culturales, relaciones más, valores más socioculturales generales, sostenidos por una época y por un lugar, por las distintas comunidades, y valores ya profesionales propios de la comunidad científica, y de su comportamiento, de sus normas de accionar, y valores éticos y morales de vida en sociedad y de vida conforme a derecho. Con todo esto de reabrir la complejidad del problema o volver a problematizar los valores científicos, se hace una reconstrucción de la ciencia como una actividad humana muy compleja, valóricamente en encrucijada y en tensión. Quiere decir que una actividad similar a todas las actividades humanas que es imposible de aislar del medio completamente. No se puede dar una explicación completa de qué es la ciencia y con qué se come, que la exima de los atravesamientos valóricos propios de los contextos de producción y de uso de esa ciencia. Aquí no puse, a diferencia de los diapositivos anteriores, la cuestión del estudio empírico, dado que el estudio empírico de los valores es más complejo, hay algo hecho sobre esto, es todavía muy incipiente y necesita de metodologías muy sofisticadas y muy simpáticas, pero realmente es mucho menor el estudio empírico de los valores que lo que había sido en el caso de lenguajes y de práctica. La idea esta de encrucijada y tensión tiene que ver con que cualquier evento de la magnitud de la ciencia, de la importancia social, la financiación, la institucionalización, la movilización de recursos, como es la ciencia, está claramente atravesado por hilos o columnas valóricas muy diversas que se encuentran en algún punto y se pueden mostrar en tensión, donde puede haber fuerzas opuestas tensionando la cuestión científica. Eso se puede trabajar con cualquier ejemplo denso y rico de la rica historia de la ciencia del pasado y también en la actualidad. De nuevo, como dije antes, para estas temáticas, el cine debate, el foro en torno al cine va muy bien, mucha buena cinematografía ficcional, comercial de las últimas 2 décadas del siglo XX es de este estilo y espíritu, y hay muchas grandes películas que se pueden usar para ver la complejidad valórica y decisional de la actividad. Para este último punto voy a tomar un clásico ya, un lugar común, un locus, trabajado hasta el cansancio, que es el personaje de Alan Matheson Turing, un matemático computador inglés, y decidí, para encarar el tema, tomar este meme que circuló mucho en Facebook, a raíz de alguna de las noticias en torno a Turing que comentaré después. El meme dice: este gay inventó la computadora, logró terminar la Segunda Guerra Mundial, fue encarcelado y humillado públicamente por su sexualidad.
habiendo salvado 14 millones de vidas. A los 41 años entró en prisión, deprimido se suicidó comiendo una manzana con cianuro, y en su honor Steve Jobs creó el logo de Apple. Bueno, es interesante este meme porque si bien es más que loable la admiración por este personaje, que fue uno de los grandes pensadores de la matemática computacional del siglo XX, un genuino genio, una persona de gran valía y además con una vida tortuosa debido a su elección sexual, lo interesante del meme es que está completamente equivocado en todo. No hay una sola cosa en que le pegue correctamente. Primero, en sentido estricto, Alan Turing no era gay, era homosexual, que es distinto, dado que la idea de gay como una forma política de presentarse los gays es de fines de la década del 50 o principios de la década del 60, cuando se estabiliza el término gay en la comunidad anglófona, primero en Inglaterra y después en Estados Unidos, para designar a un tipo de gay desenclosetado que tiene participación política, y eso sucede después de la muerte de Alan Turing. Así que lo primero es un anacronismo nada más, el uso inapropiado del término gay antes de su invención. ¿Inventó la computadora? No, no inventó la computadora. Computadora es una palabra vaga e imprecisa y se puede aplicar a algunos artefactos anteriores al siglo XX y después más estrictamente a la computación electrónica o electromecánica y después, por último, a la computación digital. En ninguno de esos casos él hizo contribuciones demasiado relevantes, sí a la idea, a la arquitectura, a la programación, a la computabilidad, a todo lo que está por debajo de ello. No al hardware estricto, a la construcción de estas máquinas, aunque estuvo vinculado a la máquina Colossus y también, por supuesto, en la producción y afinamiento de la bombe, de la máquina decodificadora antinazis. Él no era un productor de computadoras ni estaba implicado en ello. ¿Que logró terminar la Segunda Guerra Mundial? Es más que dudoso. En todo caso, ayudó muy indirectamente al final de la parte europea de la Segunda Guerra Mundial. El final de la Segunda Guerra Mundial estrictamente viene de la confrontación entre Estados Unidos y Japón y el arrojamiento de las bombas atómicas, así que lejos está de ser Turing el finalizador de la Segunda Guerra Mundial, y en todo caso, si lo restringimos a Europa y al desembarco y al triunfo de los aliados, también es dudoso que él solito lograra terminar la guerra mundial. En todo caso, contribuyó indirectamente y de manera más o menos sustantiva a que los aliados se salieran fortalecidos y pudieran reatacar y terminar de aplastar el Tercer Reich. Fue encarcelado por su sexualidad. Estrictamente sí pasó algunos días en prisión, pero no fue a la cárcel porque después del juicio, debido a su sexualidad, fue condenado por el acta esta de grosera indecencia, que es la misma que usaron con Oscar Wilde a fines del siglo XIX. No fue a prisión, sino que eligió, por consejo de sus abogados, su familia y el propio sistema jurídico, un tratamiento químico de bajamiento de la libido, de castración química, como se decía antes, que fue bastante demoledor para su psique y su cuerpo. Salvó 14 millones de personas. Eso es interesante porque lo dice hasta la Wikipedia. Lo pone muy en condicional y muy matizado, pero dice, se podrían hacer cálculos de que quizás se salvaron 14 millones de personas. Estimo que es una sobreestimación grosera. En todo caso, las decodificaciones que él hizo de la máquina Enigma, de los mensajes mandados con máquina Enigma, fueron súper centrales para salvar un montón de vidas. Dudo que fueran 14 millones de personas que murieran después, seguramente entre las cosas porque si la guerra continuaba igual y el equipo de Bletchley Park, que se ocupaba de decodificar los mensajes nazis, continuaba decodificando felizmente, los nazis se habrían dado cuenta, habrían cambiado la máquina de codificación y habrían complejizado la tarea. Así que es muy difícil hacer, como el mismo Wikipedia dice, condicionales contrafácticos en historia. En todo caso, esto es una sobreestimación de cara a heroificar y romantizar la figura de Turing. A los 40 años en prisión y deprimido se suicida, no, se suicida en su casa. A los 41 años, no sabemos si muy deprimido. Siempre fue de carácter extraño y depresivo, eso lo acompañó toda su vida, así que no parecía estar particularmente deprimido. De hecho, algunas crónicas de la época dicen que se tomaba con bastante humor el tema del tratamiento químico y de la condena, y que más o menos trataba de llevar adelante su vida, los restos que quedaban de ella, los restos humeantes que quedaban de ella, así que probablemente no estuviera deprimido. Dice, ¿se suicida comiendo una manzanita con cianuro? Probablemente no. La explicación actualmente más extendida es que fue un accidente que tenía que ver probablemente con sustancias químicas que él almacenaba, o para hacer fotografía, revelado fotográfico, o más bien para galvanizar o cubrir de oro cucharitas de plata, ¿sí? Para electroaurificar cubertería. La manzanita existió efectivamente, pero él comía manzanitas todas las noches y siempre dejaba por ahí tiradas
cabitos de manzana, y además, bueno, era admirador de Blancanieves y los 7 enanitos, así que algunos han dicho que este era un homenaje póstumo a la película y que quiso rescenificar la escena de la muerte de Blancanieves con la tragedia de la manzanita y la bruja. Y por último dice, en su honor, Steve Jobs creó el logo de Apple. De ninguna manera, el logo de Apple es la manzana de Adán, dicho por Steve Jobs y sus CEOs, y además los colores que llevan no son los de la bandera del orgullo gay, sino los del cooperativismo, dicho por ellos mismos. Es más, un alto funcionario de Apple, cuando se preguntó explícitamente sobre si era la manzana de Turing, dijo, ojalá hubiera sido, porque habríamos facturado a lo bestia, ¿sí? Efectivamente, no es la manzana de Turing. Dicho esto, haber desmantelado una por una las mentirijillas blancas de este meme no significa quitarle mérito al personaje, que de ningún modo lo voy a hacer. Fue un personaje relevantísimo del siglo XX. Significa que para rescatar personajes de este estilo, ponerlos en vida, mostrar su complejidad y, por supuesto, los juegos valóricos que los atraviesan, no hace falta exagerar, ni mentir, ni distorsionar, ni romantizar, ni colar leyendas. Fíjense que esto ya se acerca mucho a la manzana de Newton, a la bañera de Arquímedes y otros mitos anteriores, que para poner en danza o en juego a un personaje científico, acercarlo a las grandes audiencias y guardarlo en la vitrina santificado y glorificado, necesito la creación de mitos. Con la vida real de él, alcanza y sobra, no está ningún mito, atravesada por una gran diversidad de valores propios de su lugar y su época. La vida de Turing, pública y privada, se confunden, como en cualquier caso. No existe una vida completamente privada en un personaje que tiene participación en la esfera científica, política, económica y cultural de un país. Y, por supuesto, los valores asociados a la vida y obra de Turing no son solo los que tienen que ver con el maltrato al que fue sometido por su elección sexual, sino en general por todo lo demás. La elección de sus temas de investigación y sus intereses tempranos, era un niño prodigio, comenzó muy tempranamente con matemática y lógica, estaba totalmente influenciada por los desarrollos científicos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y los grandes desarrollos tecnológicos en torno a la información y la comunicación, y también su gusto por la incipiente ciencia ficción y ese tipo de fuentes fantascientíficas. Luego la etapa intermedia de su vida está atravesada e influida por los valores impuestos en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de usar a las grandes cabezas científicas de la época, identificadas y seleccionarlas para ayudar al gobierno en asuntos de Estado clasificados, en este caso criptografía, descifrar códigos nazis. Y la última parte de su vida atravesada por el desprestigio en la comunidad académica, en la universidad, debido a la condena, al destape de su vida sexual, y etcétera, etcétera. O sea que en todos los casos, en su corta vida, no alcanzó a cumplir los 42 años, estaba a unos pocos días de cumplir 42 años cuando murió, podemos encontrar una gran diversidad y complejidad de valores entremezclados, sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos, éticos, morales, científicos, profesionales, deontológicos, epistémicos, etc. Es un personaje con mucha densidad y complejidad, del cual tenemos una apreciable cantidad de fuentes historiográficas que se puede tratar en el aula, en la enseñanza de las ciencias, y también revisar desde el punto de vista epistemológico para descubrir o destapar esta idea de la complejidad de los valores científicos y de la necesidad de estudiarlos consistentemente desde la epistemología. Por último, tengo acá ya el mapa de nuevo, para mostrar que en este óvalo grisáceo amarronado del final todavía nos queda la filosofía neoanalítica, esta vuelta a los ideales clásicos de la epistemología, volviendo a brevar en los útiles metodológicos y teóricos propios de la epistemología positivista y cientificista, y la concepción semántica de las teorías científicas, la forma más elaborada de hacer semanticismo ya desde los años 80 en adelante. Quedan entonces 2 clases para terminar de recorrer el mapa completo.